Buenos días, queridos alumnos. Procedemos hoy a dictar esta charla sobre la violación indirecta de ley sustancial, de ley constitucional, de ley en un sentido amplio, constitucional, legal y de los tratados incluso internacionales. La violación indirecta está contemplada en la causal tercera de casación, el artículo 181 del Código de Procedimiento Penal. Dice la causal tercera: el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia. Entonces, la primera inquietud que puede surgir en ustedes es el por qué no saltamos las causales y por qué no seguimos la numeración y no abocamos a causal segunda y estamos tratando en ese orden de ideas la causal tercera. Muy sencillo. Sí, perdonen el desorden, pero es que es válido. Porque miren ustedes que la causal segunda es la que trata sobre la nulidad. La nulidad, pues indiscutiblemente que procede por dos factores, que son la violación del debido proceso y la violación al derecho de defensa. Y la causal tercera es el desconocimiento de la prueba, cuando la sentencia de segunda instancia se ha fundado, como lo dice la norma, se ha fundado en una prueba que ha sido indebidamente apreciada e indebidamente aducida, allegada al proceso. En ese orden de ideas, entonces, la violación al medio probatorio en su aducción, en su allegamiento y en su apreciación, pues indiscutiblemente que conlleva una violación al debido proceso. ¿Por qué no, entonces, hablar de las nulidades? Si la sentencia está fundada en una prueba ilícita, en una prueba indebida, en una prueba ilegal. Y en verdad, pues que una sentencia que esté fundamentada en la ilegalidad o en la ilicitud de la prueba, pues indiscutiblemente viola de manera flagrante, de manera nítida, el debido proceso. Y en estricto sentido, no se le puede dar validez a una sentencia que está, reitero, fundada en la ilegalidad. Cuando los medios de convicción en los que el juez ha fundado su decisión resultan abiertamente contrarios a derecho. Pero en aras de seguir el orden de la violación directa y la violación indirecta, por eso consideramos, sin que esto tenga ninguna incidencia diferente, consideramos que después de haber tratado la violación directa de ley sustancial, podemos agregar o estudiar el punto de la violación indirecta. Violación indirecta, entonces, que reitero, se funda en la ilegalidad de la prueba, porque es prueba ilícita, o en la prueba ilegal. Con esa diferencia de ilegalidad de prueba y prueba ilícita. Para tal efecto, por favor, tenemos que analizar la prueba a la luz del Código de Procedimiento Penal. Y en ese orden les ruego el que tomemos el título segundo, capítulo único, sobre los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información. Título segundo que lleva como título los medios cognoscitivos en la investigación, en la indagación y en la investigación. Y
artículos 275 a 285, por favor, 275 a 285, y en la parte ya del juicio, cuando tenemos el artículo 360, que nos habla de la prueba ilegal, el artículo 359, que nos habla de la exclusión y rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba, y ya todo lo pertinente al juicio oral, cuando en el capítulo tercero del título cuarto del juicio oral se habla de la práctica de las pruebas e incluso se habla ya del mérito probatorio, del valor probatorio que tiene cada medio de prueba. Los medios de prueba, pues saben ustedes que son indiscutiblemente bien, perdonen la interrupción, aquí se me había confundido el artículo. Por favor, el artículo 382 del Código de Procedimiento, que habla sobre los medios probatorios. Los medios probatorios no son diferentes al testimonio, a la prueba pericial, la prueba documental y la inspección. En principio sale la prueba indiciaria. La prueba indiciaria sale. Si bien estos son los medios probatorios, tenemos que tal vez hacer un repaso al valor de la prueba. Saben ustedes, por favor, que en la doctrina universal en materia probatoria, tal vez hay 3 métodos de valoración probatoria: la llamada tarifa legal, la llamada prueba libre y el sistema de la persuasión racional o la sana crítica probatoria. La tarifa legal, cuando la ley nos dice, nos precisa cuál es el valor probatorio que el juez le debe dar a cada medio de convicción. Se dijo en un código anterior, en el Código de Procedimiento Civil, se decía que 2 testigos eran plena prueba. Es decir, sobre una determinada materia, si 2 testigos declaraban de manera clara y precisa, eso se consideraba eminentemente, plenamente probado. No había prueba que pudiera desvirtuar. El legislador le da a cada medio probatorio su valor. Es una prueba tarifaria. El juez no puede desconocer y no le puede otorgar otro mérito probatorio que el asignado por la ley. Igual acontecería, por favor, en la prueba documental, y especialmente en materia de prueba documental de documento o instrumento público. Una escritura pública, un acta de defunción, un acta de registro civil, etcétera, etcétera. En principio es plena prueba. Lo mismo que podríamos decir que es plena prueba y que no admite la inspección judicial, ¿no es cierto? Porque la inspección judicial se basa en lo que el juez que ha percibido directamente, ocularmente, unos hechos, pues esos hechos percibidos por el juez de manera directa, de manera precisa, no puede dárseles otro valor que el valor que el mismo juez le está dando en cuanto constató realmente la existencia de un hecho.
Entonces, si el juez en una inspección judicial declara, por ejemplo, la rotura el- de una puerta, de unos vidrios, de un ventanal, etcétera, pues esa, esos hechos que está precisando el juez en la respectiva diligencia tienen que tener el valor de plena prueba. A contrario, sensu de la tarifa legal, que reitero, el valor de la prueba la da el legislador. El juez es un esclavo del legislador frente al valor probatorio. El juez no tiene ninguna, ¿por qué no decirlo?, libertad de apreciación frente a lo que le dice el legislador. Si el legislador le dice que eso es plena prueba, pues tiene que ajustarse a ese valor tarifario. Criticable desde todo punto de vista porque el juez pierde entidad, pierde racionalidad. El juez ciertamente es un esclavo y no tiene ninguna facultad de poder discernir de manera diferente en cuanto a la prueba de lo que le dice el legislador. Por el contrario, el valor de plena prueba, el valor de libertad probatoria, es el segundo sistema. El juez forma libremente su convencimiento. El juez no está sometido a ninguna tarifa. El juez es totalmente libre para formar su convencimiento sin darle razón de su convicción a nadie. Simplemente el juez obra de acuerdo a los principios esos elementales de verdad sabida y buena fe guardada. El juez decidió darle valor probatorio a esta prueba y se la da. Y él no tiene por qué darle razón o explicación alguna de nada a nadie. Este es el punto que sucede en el jurado de conciencia. Cuando entre nosotros existía el jurado de conciencia, 3 personas de honorabilidad, 3 personas escogidas al azar, los juzgados superiores en ese momento tienen una lista de posibles jurados y días antes de la audiencia se hacía un sorteo mediante balotas y ese sorteo se hacía con el señor, en ese momento el fiscal que era el procurador. Los fiscales antiguamente no pertenecían a la Fiscalía General de la Nación, sino a la Procuraduría. Y este señor, delegado de la Procuraduría, digámoslo así, era el que sacaba las balotas y con 6 balotas, 3 principales y 3 suplentes, con 6 balotas se conformaba la lista de jurados para un determinado caso. Ese jurado, en la audiencia pública, iba a formar su convencimiento de acuerdo a lo que allí expusieran, de acuerdo a las tesis que allí expusiera tanto el señor fiscal en ese momento, vuelvo a decir, era un funcionario de la Procuraduría General de la Nación, y el defensor. El defensor era, ahí se tornaba el juicio con un carácter adversativo, en donde a la intervención, a la acusación que formulaba el señor fiscal, entre paréntesis, procurador, y el defensor, el juez formaba libremente su convencimiento. El jurado de conciencia formaba libremente su convencimiento. El juez de derecho, el juez superior, le presentaba al jurado un cuestionario en donde se decía: señores jurados de conciencia, sírvanse ustedes decir si el señor fulano de tal, acusado del delito de homicidio del fulano de tal, es responsable, sí o no, de haberle dado la muerte a fulano de tal en las circunstancias anotadas en el auto de proceder, bla, 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 bla. Y el jurado simplemente decía si es responsable o no es responsable.
cómo formaba el jurado de conciencia su convicción, en qué se fundaba el jurado para dar su veredicto de responsabilidad o de irresponsabilidad, de culpable o no culpable, no lo sabíamos. El jurado de conciencia formó su convicción de responsabilidad frente al acusado, de inocencia frente al acusado, de manera totalmente libre. El jurado de conciencia no tenía por qué decirnos a quién le creyó, a quién no le creyó. El jurado de conciencia no tenía por qué decirnos a qué testigos, de acuerdo a la exposición del señor procurador o de acuerdo a la exposición del señor defensor, a qué testigos le creyó o no le creyó, en qué otro medio probatorio, piense usted en una inspección judicial que obraba en el proceso, en una inspección, en un concepto del perito, etcétera, etcétera. El jurado era totalmente libre, como lo es el jurado de conciencia de igual manera en los Estados Unidos, en donde hay el sistema acusatorio puro, porque el sistema acusatorio puro en estricto sentido debe fallarse el proceso ante el jurado de conciencia. Por eso algún profesor nuestro, vale la pena decirlo, el doctor Jaime Bernal, le oímos decir con mucha frecuencia que nuestro sistema acusatorio implantado en este código desde hace algunos años era un sistema acusatorio incompleto. Y decía Jaime con un poquito de humor que era un sistema acusatorio chicha, porque estaba adaptado a nuestra idiosincrasia, y que nuestra idiosincrasia pues rechazaba en parte el jurado de conciencia. En estricto sentido, el sistema acusatorio se funde en el jurado de conciencia. Entonces, de verdad, nuestro sistema acusatorio aquí es cojo, le falta, vulgarmente digámoslo, una pata, porque la decisión de culpabilidad o de inocencia está en el juez de derecho, el juez del conocimiento, no en el jurado de conciencia, que reitero, la finalidad del jurado es que forme libremente, totalmente libre, su convicción de inocencia o responsabilidad, sin darle razón de su convicción a nadie. Reitero, el veredicto es si es responsable o no es responsable. ¿Cómo formó el jurado su convicción? Averígüelo, Vargas. El jurado es libre. Entonces ese sistema indudablemente es muy interesante desde ese punto de vista, ¿no es cierto? El problema del jurado entre nosotros, y tal vez es una de las razones que tuvo el legislador para no consagrar el jurado, que reitero, en tiempo anterior lo hubo, tal vez el sistema es que el jurado nos puede conllevar algunos riesgos. Por favor, ¿cuáles? Nosotros venimos afrontando unas épocas críticas en Colombia de inseguridad, de violencia política, de violencia de diferente género, ¿no es cierto? Y lógicamente el jurado de conciencia hay que conformarlo, como se hacía antes, lógico, a través de una lista de personas honorables, de personas que tengan unos valores muy fundados, que tengan unos valores colectivos, que tengan una cultura general media, etc. No estamos diciendo acá, por favor, que el jurado sea élite o que el jurado que los jurados sean escogidos bajo determinada clase social o política, no. Es una lista plural
de diferentes individuos, hombres, mujeres, de gente de muy buena conducta, de muy buenos valores, gente muy acrisolada, pero sin tener en cuenta ninguna consideración económica, política, social, etcétera. Posiblemente sí, necesitamos el médico, unos médicos acrisolados, unos abogados, ¿por qué no? Pues no penalistas, tal vez, que podrían tener una consideración diferente a los valores morales, ¿no es cierto? A los valores espirituales, a los valores sociales, a los valores de nuestra cultura media. ¿Por qué no ingenieros, muy buenos ingenieros? ¿Por qué no zapateros? ¿Por qué no mecánicos? ¿Por qué no gente del común toda? Pero reitero, de muy buenos principios, gente de acrisoladas costumbres, porque van a juzgar no en derecho, sino van a juzgar como hombres la conducta de ese hombre. Tal vez el mérito importante y tal vez el mérito principal del jurado de conciencia es que, lógicamente, si yo soy abogado y soy el juez, pues yo fallo y juzgo en derecho, ¿no es cierto? Yo juzgo en derecho. El jurado de conciencia no juzga en derecho, el juzgado de conciencia tiene la ventaja, tiene tal vez el principio de que el hombre va a ser juzgado por sus pares, por sus iguales. Y en verdad eso es una garantía. Mire, yo recuerdo, ¿verdad?, algún caso muy interesante que me correspondió a mí a abocar como juez superior, que fue el caso de un muchacho que terminaba ingeniería industrial en la Universidad Industrial de Santander, un muchacho de clase económicamente pobre, un muchacho muy humilde, un gran estudiante. Anotaban que era un gran estudiante que se había destacado en la universidad por sus calidades académicas. Este muchacho se enamora y se casa con una niña, pues entiendo, muy bonita. Las fotos del levantamiento del cadáver figuraba el cadáver con una niña muy bonita, con un cuerpo de verdad muy interesante. Y pues es el caso del muchacho, este gran estudiante con gran vocación académica, y una niña pues muy linda, hueca. Y vienen problemas familiares de que la niña tal vez sí pertenecía a una clase económica un poquito mejor, y este muchacho realmente pues hijo de una familia muy humilde, con muchas limitaciones, con mucha pobreza, y aparecen ahí los primeros tal vez problemas, y esos problemas conllevan la separación. Sin embargo, pese a estar separados, ellos se seguían tratando, y entiendo que lo invitan a este muchacho a un paseo. El muchacho asiste al paseo, pero terminada la reunión familiar en ese paseo, pues él vuelve a su casa y la niña vuelve con sus padres. Y quedan de encontrarse al día siguiente, 2 días después. La niña estudiaba en un colegio vecino a la Universidad Industrial, y le dice la muchacha que iba a estar en la biblioteca Gabriel Turbay, que queda unas cuadras distante, y que si no estaba en la biblioteca Gabriel Turbay, que estaría en la Cámara de Comercio en el centro de Bucaramanga. El muchacho va primero a la Cámara de Comercio, no la encuentra, pasa a la biblioteca Gabriel Turbay, y cuando llega a la biblioteca la ve a ella a distancia, de la mano con un compañero de colegio. Y él lo sigue de cerca, una distancia relativa sin dejarse ver, pero lo sigue. Y al fin llegan a algún sitio donde tenían que tomar el bus que los conducía a la universidad. Y él ve cuando la muchacha se apoya en el brazo del compañero, y cuando toman el bus de igual manera, ella sube apoyándose en su compañero y no en el esposo,
Y entonces en el bus él le pregunta, ¿usted a quién quiere? De los dos, a él o a mí, y ella le dice a ambos. Pues hombre, esa conducta de que quiere a ambos no es que implique una infidelidad o cosa por el estilo. Tal vez una respuesta hueca, tal vez una respuesta imprudente, pero que no que conlleve un agravio grave, una ofensa, ¿no? Y por la noche la niña asistía al colegio de bachillerato, haciendo cuarto, quinto bachillerato, y él durante la tarde está terminando su tesis de grado, se reúne con un compañero y se toman unas cervezas, y las cervezas van acompañadas con aguardiente, y eh, al, al calor de la noche, que la niña estudiaba un bachillerato nocturno, él va al colegio a buscar a su esposa y llega al salón de clase en el recreo, no la encuentra y los compañeros de la niña le dicen que está en la tienda vecina, en una tienda aledaña por fuera del colegio, y él se dirige allá y encuentra a la muchacha con el compañero de la tarde, y de igual manera él la tomaba, le tenía el brazo por la espalda y ella por el hombro, iban pues, realmente abrazados, tomados por la espalda, reitero. Y entonces él le vuelve a preguntar a la muchacha, ¿usted a quién quiere? ¿A cuál de los dos quiere más? Y ella le vuelve y le contesta, a ambos. Este muchacho, pues al calor de los tragos que ya tenía, de las cervezas que había ingerido en las primeras horas de la noche, desafortunadamente esgrime un arma cortopunzante y le causa la muerte. Miren ustedes, este caso a la luz del derecho, ¿no? Pues hay una responsabilidad penal y una responsabilidad penal muy alta porque esa responsabilidad es un homicidio agravado, la muerte de la esposa. Y no hay una ira e intenso dolor, porque la ira, para que sea atenuante, ustedes lo conocen muy bien, se requiere que haya un agravio, que haya una ofensa, que ese agravio, que esa ofensa cause un dolor fuerte, grave. Perdónenme, aquí lo que nosotros encontramos es una niña hueca, una niña inmadura, una niña bonita, linda, que está extasiada de su belleza y coquetea con el uno y coquetea con el otro, bla, bla, bla. En estricto sentido, como juez de derecho, yo tenía que condenarlo por homicidio agravado. Sin lugar a dudas, yo no le podía conceder a este señor ninguna consideración, ningún atenuante. Por el contrario, el jurado de conciencia, que reitero, funda su convencimiento en una libre convicción. Él no tiene por qué darle cuentas a nada, de nada, a nadie de nada. Él es autónomo de formar libremente su convencimiento y él reconoció la ira. Mire usted, en derecho imposible reconocer la ira, no la había. En el sentido común, en la filosofía popular, en el medio ambiente, pues hombre, tal vez sí, ¿no es cierto? Tal vez este hombre casado, enamorado, dentro de los aires de la juventud, de la precipitud de la juventud, dentro de la inmadurez que conlleva la juventud, etc. Pues sí, tal vez él se sintió muy ofendido, ¿no? Lógicamente no es para nadie saludable, no es para nadie agradable el que la novia, el que la esposa, el que la persona que uno quiera frente a otra persona le diga los quiero a ambos. Indiscutiblemente que debe ser una situación muy dolorosa. Entonces, miren ustedes, esa es la importancia del jurado de conciencia, esa es la importancia de la libre convicción, que reitero, el jurado de conciencia es preciso, es necesario en el sistema acusatorio. Reitero, lo difícil del sistema acusatorio en Colombia es cuando nosotros vivimos en épocas de una crisis de violencia muy grande
Y entonces donde elaborar listas de jurados, pues con gente de mucha, de principios, de valores, sí los vamos a encontrar, y los encontramos, y así se operó la justicia en Colombia durante muchos años. Pero llevar el jurado de conciencia a determinadas poblaciones, en las grandes ciudades no habría problema, ¿cierto? Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, etcétera. Pero ya en ciudades pequeñas, donde el núcleo social es mucho más escaso, no es tan abundante, y en donde todo el mundo se conoce con todo el mundo, y en donde la gente, el jurado, se puede sentir presionado por esos grupos violentos. Piense usted en una ciudad tan convulsionada como es Barranca Bermeja. Barranca Bermeja sí, hoy en día es una ciudad tal vez de 600, 700 mil habitantes, pero en la situación política de Barranca Bermeja, compleja, guerrilla, paras, ejército, grupos de derecha, grupos de izquierda, etcétera. Es una situación muy compleja. Entonces, ¿hasta dónde en esas ciudades, en esas poblaciones, de verdad, donde no hay un gran núcleo poblacional, hasta dónde el jurado se va a sentir muy presionado, muy sometido? Si en Bucaramanga en esa época no dejaron de presentarse algunas situaciones, y aunque se respetó mucho al jurado, y el jurado salía, condenaba y salían, y estaban tanto los familiares del muerto como los familiares del condenado, más o menos se respetó, tal vez algunos 2 o 3 incidentes durante mi época que se presentaron, pero sin que pasara nada mayores. Fueron tal vez momentos emotivos, qué sé yo, pero no fueron momentos graves. Pero lógicamente no deja de preocupar. Y de verdad, piense usted, Santa Marta no es una ciudad grave, Santa Marta es una ciudad de 400.000, 500.000 habitantes. Y Santa Marta, pues noten ustedes, con el debido respeto, pues tiene hoy en día problemas sociopolíticos delicados. La Santa Marta que nosotros conocimos hace años a la Santa Marta de hoy es muy diferente. Entonces, de verdad, el jurado para nosotros tiene ese gran problema, que sería lo ideal, que el nuevo código con el sistema acusatorio tuviese el jurado de conciencia y que la forma de condena o de absolución se fundara en el jurado de conciencia bajo el sistema de la libertad probatoria. El jurado es totalmente autónomo de formar su convencimiento. Por el contrario, el otro sistema, que es el que ha regido entre nosotros desde hace rato, es el de la persuasión racional, el de la crítica probatoria. Aplica para el juez de derecho, realmente. El juez de derecho es libre de formar su convencimiento, es cierto, pero tiene que explicar la razón de su dicho. Entonces, hoy en día, el juez de derecho funda su decisión bajo libertad probatoria, sí. Él es libre de formar su convencimiento, pero tiene que fundar su convencimiento no con aquella libertad absoluta del jurado de conciencia, sino con una libertad limitada en cuanto él tiene que dar la razón, él tiene que explicar a qué medio probatorio le dio valor y a qué medio probatorio no le dio valor, por qué no le dio valor, en qué fundó su convicción y por qué no fundó su convicción en otros medios probatorios. Entonces, por favor, les ruego que tengamos en cuenta los artículos en materia del testimonio, el artículo 404 del Código de Procedimiento cuando anota: para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria,
especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de remuneración del comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio y las formas de respuestas y su personalidad. Es decir, el juez tiene que fundar su convicción, si bien en el testimonio, pero estudiando, analizando muy pormenorizadamente las calidades del testigo. Y es que válido, por favor, yo no le puedo dar credibilidad a un testigo ciego que me dice que vio, o a un testigo sordo que dice que oyó una frenada, o a un testigo con de verdad defectos visuales muy grandes cuando no tenía gafas, no tenía las gafas, o las gafas ya no le servían, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, las condiciones de testigo en cuanto a audibilidad, en cuanto a visión, es decir, teniendo en cuenta todos los sentidos, los 5 sentidos del testigo, porque el testigo podrá ver de noche, vio de noche, cuáles eran las condiciones de visibilidad, porque yo puedo tener muy buena vista, pero si los hechos ocurrieron dentro de un ambiente oscuro, dentro de un ambiente demasiado escaso de luz, escaso de luz, en unas condiciones en que de verdad el ruido no permitía oír, en que si bien el ruido podía ser, no era muy fuerte, pero hombre, la persona tiene unos ya defectos auditivos. Yo ya, por ejemplo, tengo ya ese problema, yo no oigo bien. Me cuesta trabajo concentrarme porque, y ustedes se han dado cuenta aquí que el costeño, ustedes hablan tan rápido y a mí me cuesta trabajo percibir bien lo que me están diciendo. Entonces, por favor, tener en cuenta las condiciones del testigo, las condiciones físicas, la luz. Si hay demasiada luz, o si la luz es muy escasa. No hay luz, pero hay luna. Pero la luna, si era lo suficientemente, daba suficiente luminosidad para poder nosotros distinguir una cara. ¿No es cierto? Miren ustedes, el testimonio es tan difícil porque depende de tantos factores. Hagan ustedes el experimento sencillo. Piensen ustedes en quién vino ayer en la mañana o quién vino en la clase anterior a darles clase. Y preguntemos, y todos están de acuerdo que vino el profesor Pedro Pérez. Y preguntamos que cuántas horas estuvo Pedro Pérez al frente de ustedes. Que 3 horas. La otra prueba que indiscutiblemente tenemos es la prueba de la inspección judicial, prueba que se fundamenta en los hechos percibidos por el juez desde el punto de vista fáctico. Cuando el juez va a una diligencia y allí constata determinadas circunstancias, determinados hechos que indiscutiblemente al ser percibidos directamente por el juez son plena prueba. Si el juez en una inspección judicial constata, porque lo ve, porque lo presencia, porque tiene esa evidencia físicamente ante sus ojos, que una puerta, que una ventana están rotas, pues es un hecho cierto. Es un hecho cierto y a eso tenemos que darle ese valor. A menos que el juez se haya equivocado porque percibió mal o porque el juez dolosamente, dañosamente, delictivamente está constatando un hecho que no es cierto. Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos que valorar esa prueba de inspección judicial desde el punto de vista de la sala crítica. Pero en principio, lo que ve el juez, lo que percibe el juez, ¿no es cierto?, es plena prueba. Eso lo tenemos que dar por sentado, eso lo tenemos que dar por cierto. A menos que, reitero,
el juez se haya equivocado porque vio mal, percibió mal, consideró que eso no era, no era real, no era válido, y así lo dejó constatado, así lo consignó en el acta de diligencia, o porque el juez de verdad no solamente se equivocó, sino que obró de mala fe y anotó en la diligencia hechos que no son ciertos. Hechos que no son ciertos. Esa sería la inspección judicial. En principio, reitero, la prueba judicial, la inspección judicial es plena prueba. En el derecho, en los medios probatorios actuales, se descartó dos pruebas que eran interesantes. La confesión y la prueba inicial. La confesión, sí, en materia de derecho se tuvo siempre la confesión bajo el sistema de la tarifa legal. La confesión era plena prueba. Un hecho que el juez un hecho que se confesara, ¿no es cierto? Pues de verdad se tenía por cierto. Sin embargo, mire usted, en materia penal, la confesión, como en derecho civil, la confesión tenemos que administrarla con mucho cuidado. Si bien es cierto, yo puedo estar anotando que confieso la muerte de Pedro, puedo estar confesando ese delito con el fin de salvar de responsabilidad penal a mi madre, a mi padre, a mi hija, a mi hermana, a mi esposa. ¿No es cierto? Sí, ser eso cierto. El verdadero autor de ese delito es la persona a quien yo quiero favorecer. ¿Quién no estaría dispuesto, verdad? Y piense usted, una persona con un cáncer terminal, a confesar un delito que no ha cometido con el fin de salvar a su madre, a su... Entonces, de verdad, la prueba testimonial es muy difícil. De verdad, pensemos en algo que es supremamente elemental. A usted le gusta el fútbol, ¿verdad? Y usted se dirige al estadio a ver un partido de fútbol. Y usted centra toda su atención, de verdad, en el desarrollo del partido. Y quiere ver las jugadas y los goles. Porque indudablemente que el punto central de todo partido, pues es quién gana y quién anota goles y cómo fueron los goles. Y en un momento dado, pese a que ese es su interés, que está usted atento y que está presente observando las jugadas, de un momento a otro se produce un gol y usted no tuvo certeza de cómo ocurrió ese gol. ¿Por qué? Porque en ese momento la persona que le acompaña en el partido le hizo algún comentario y usted perdió atención, porque en ese momento pasó el vendedor de los helados, de las paletas, el vendedor de la gaseosa, porque en ese momento pasó una niña muy linda y a usted le llamó la atención, etcétera. Cualquier factor que le pudo perder, por el cual pudo perder usted la atención, y se produjo el gol. Y empieza usted a conjeturar y tal vez está formando su convencimiento de cómo fue el gol por lo que los demás le anotan, por lo que los demás le dicen. Si esto es así, que usted no tiene certeza, cuando toda su atención la tenía puesta en su equipo, en el equipo del alma, en su pasión deportiva, y usted estaba atento a mirar el desarrollo del partido y no tuvo certeza de cómo ocurrió ese gol. ¿Qué podríamos decir, mis queridos amigos, cuando usted, por el contrario, se encuentre así en la calle, en una esquina, en un parque, junto a un semáforo, o está en la puerta de su residencia y frente sucede un accidente de tránsito? Y que es un accidente que sucede de manera intempestiva, rápida, veloz. Dos carros que colisionan. La persona que accidentalmente cruzó la calle y fue atropellada.
pero usted no vio. O usted que sí estaba en ese momento atento y presente por la forma tan veloz que sucedieron los hechos, por la forma tan intempestiva que sucedieron los hechos, usted no, como que no se percató qué sucedió. Y empieza entonces usted a hacer conjeturas de lo que pudo haber sucedido, y que aquel carro venía en este sentido y que el otro venía en tal otro sentido y que aquel venía a velocidad y que por el contrario, y que fue que se pasó una persona y que la persona se atravesó. Pero usted, en estricto sentido, como que no vio, pese a que estaba ahí, pero tal vez no tenía los 5 sentidos puestos, porque a usted le avisan con anticipación, tenga cuidado que va a suceder tal hecho, póngale cuidado. Pues eso es diferente, pero es que los hechos suceden de manera intempestiva. De verdad, mire, yo alguna vez estábamos en un bar del club de profesionales y salimos de una reunión de profesores en la Universidad de Santo Tomás y nos dirigimos al Salón Don Miguel, me acuerdo mucho, del club de profesionales, y allí estábamos más o menos unos 15, 20 profesores, y en una mesa larga nos tomábamos unos whiskies, entiendo, y de un momento a otro un señor que no era de nosotros, a quien apodaban, ya creo que murió, el Caimán, de verdad se levanta, se acerca a la mesa. Yo vi que él se levantó, que él se acercó a la mesa y le pegó un botellazo. Yo no vi a qué hora se le pegó el botellazo. Fue una cosa tan intempestiva que cogió una botella de gaseosa y se la puso a uno de nosotros, a un profesor. Cuando nos dimos cuenta de que este señor estaba sangrante y que se encogía la cabeza y que todos dijeron que le había pegado. Y estábamos ahí y había luz. Entonces, de verdad, miren ustedes, la prueba testimonial es muy delicada, muy difícil. Y miren ustedes, por favor, que nuestros procesos penales, todos, en su 80%, se fundan en la prueba testimonial. Y la prueba testimonial puede tener muchos enemigos, tiene muchos enemigos, factores del testigo. Ya le reitero, de visibilidad, de audición. El testigo no ve, el testigo no vio, el testigo tiene problemas visuales, el testigo tiene problemas auditivos, el ruido, la luminosidad, la escasa, demasiada luz, luz demasiado escasa, la ausencia de luz, la ausencia del ruido, demasiado ruido, la atención. Nosotros, hay muchas veces que nosotros le ponemos mucha atención a lo que nos gusta, y lo que no nos gusta no le ponemos atención, y estamos presentes. Factores que nos predisponen, la enemistad hacia una persona, el odio, el desprecio, o por el contrario, nos puede llamar la atención la belleza de la persona, su charla, el trato, las palabras, su discurso, etc. ¿No es cierto? Puede haber empatía. Hay personas que nos caen bien, hay personas que nos caen mal, a primera vista. Hay personas con quienes somos amigos, hay personas de quienes no somos amigos y por el contrario, de verdad, como que las rechazamos, como que nos apartamos de ellas. Factores de colegaje, factores de parentesco, factores de amor, factores de enemistad, etcétera. Tantos factores que pueden influir en el testigo. Entonces, por favor, tomemos el testimonio con mucha prudencia, con mucho, decimos los abogados, con beneficio de inventario. Con beneficio de inventario. Cuando usted le llega a alguien a narrarle una historia, a darle información respecto de algún punto, de alguna cuestión, note usted como que a veces dice, oiga, este tipo está diciendo la verdad o no, este individuo es mentiroso, este individuo es exagerado, este individuo... Es la crítica. Seamos muy críticos frente al testigo.
Lógicamente, esto no se logra tampoco de la noche a la mañana. La, Tal vez por eso nosotros los abogados y por eso tal vez nosotros los jueces somos tan incrédulos, ¿verdad? Nosotros analizamos muy fríamente el dicho de una persona, porque siempre estamos mirando si el testigo es fiel o no es fiel, si el testigo es veraz o no es veraz. El testigo será veraz en la medida que responda a cuestionamientos de cómo, cuándo, por qué, dónde. ¿Por qué? ¿Por qué vio, cuándo vio, qué vio, dónde vio, etcétera? Cuando no, el testimonio de una persona, el relato que nos hace una persona, a nosotros de verdad nos responde a esos interrogantes de cómo, cuándo, dónde, por qué. Tal vez nosotros podemos decir en sana crítica que el testigo es veraz, que el testigo es veraz. De lo contrario, nosotros le restamos valor a esa persona. La podemos considerar exagerada, la podemos considerar mentirosa, la podemos considerar reservada. No quiso decir la verdad. La persona puede, ese testigo puede tener miedo. ¿Cuánto testigo la mayor parte de la gente se abstiene de concurrir? No le gusta que lo citen a declarar porque se sienten temerosos, inseguros de que la persona contra la cual va a declarar en su contra se vende algún día, etc. Entonces, por favor, la prueba testimonial es una prueba que debe ser sometida a un análisis crítico, la llamada persuasión racional. No es que le neguemos valor al testigo, no, se lo damos, pero por favor, de manera crítica, de manera ponderada, de manera analizada, de manera que encontremos en el testigo la veracidad, que responda a esos interrogantes, cómo, cuándo, por qué, cuándo, dónde, etcétera, ¿no es cierto? Por favor, la prueba pericial, el artículo 420. El juez, sí, a nosotros los abogados se nos exige amplios conocimientos de todo, ¿no es cierto? El juez, qué difícil es ser juez, porque el juez debe tener conocimientos de todos. El juez tiene que tener conocimientos médicos, tiene que tener farmacéuticos, psicológicos. El juez debe tener conocimientos de pedagogía, de música, de arte, etcétera, etcétera. La formación de un abogado es muy plural, es muy... tal vez la profesión del derecho es una profesión abiertamente humanista. Pero por más de que el abogado tenga una gama infinita de conocimientos, el juez no puede dominar todo. Yo tal vez tengo algunos conocimientos médicos, algunos conocimientos psiquiátricos, algunos conocimientos psicológicos, tal vez algún lejano y escaso conocimiento contable, etcétera. Pero yo no soy perito contable, ni yo soy perito en las ciencias médicas, ni en las ciencias farmacológicas, en las sustancias que nos producen psicodependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como el juez carece de esos conocimientos científicos que nos proporcionan las otras ciencias, de las cuales se nutre el derecho, y con razón el derecho penal, entonces nos toca que valernos de personas expertas, de personas peritas en esas ciencias, para que nos brinden sus luces, para que nos den conocimientos, para que nos absuelvan dudas, para que nos ilustren, para que nos den luces. Porque, ¿verdad? El juez no puede ser sabio. Genial que fuéramos sabios, ¿no? Qué bonito sería que el juez fuera sabio. Pero no, el juez es un ser humano, con muchas y con todas las limitaciones del caso. Entonces, para eso es el perito, para que el perito nos venga a asesorar. Por favor, ustedes no pueden entender un delito de peculado, ¿cierto? Cuando se trata de la apropiación de bienes muebles
por parte del funcionario público de bienes del Estado. Y para poder nosotros precisar si este abogado, si este funcionario público se apropió sí o no de unos dineros del Estado, es preciso que se hagan inventarios, que se mire el estado contable, que se mire a ese funcionario público que estaba encargado con funciones de recaudar, administrar, custodiar bienes del Estado, que se le realice al imputado un análisis contable para precisar si hubo apropiación, pérdida, desfalco de dinero del Estado. Y yo, por más de que pueda tener algunos conocimientos de contabilidad, no soy la persona experta en esos conocimientos. Por eso tengo que valerme del perito. Pero el perito, por muy sabio también que sea, el perito también se puede equivocar. O el perito no solamente se equivoca, sino que puede el perito entrar a dar un concepto errado de mala fe. Por eso desde el mismo derecho civil, desde el mismo procesal civil, se habla de que todo concepto del perito se puede objetar por 3 motivos: por dolo, por fraude o por error. El perito puede emitir un concepto doloso abiertamente contrario, con ánimo defraudatorio, con ánimo de engaño. Eminentemente el concepto del perito es dañoso, es intencionalmente, excúsenme la expresión, malvado. ¿No es cierto? O puede ser que de verdad el perito se equivocó. Todos los humanos nos equivocamos. El único que no se equivoca es Dios. De lo contrario, todos los hombres nos equivocamos. Y él se equivocó y se equivocó de buena fe. A diferencia del dolo, el dolo da un concepto errado a sabiendas. En el error yo puedo dar un concepto equivocado. Me equivoqué, no soy sabio. Vulgarmente no me las puedo saber todas. Entonces, el concepto del perito debe ser valorado también en sana crítica, porque el concepto del perito puede ser objetado por error, por fraude o por dolo. ¿No es cierto? Entonces dice, para apreciar la prueba pericial, artículo 420, en el juicio oral y público se tendrá en cuenta la idoneidad técnica y científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios técnicos, científicos o artísticos en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas. Esa es la prueba pericial, por favor. Por favor, la prueba documental. Documentos públicos, documentos privados, ¿no es cierto? Sí, en principio la prueba documental, y cuando hablamos de un documento público y de un documento auténtico, salvo prueba y contenido, se tendría como auténtico el documento cuando se tiene conocimientos ciertos sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido por algún otro procedimiento. Sí, frente a un documento público y un documento auténtico, una escritura pública, un registro de nacimiento, un registro de matrimonio, un registro de defunción, pues indudablemente yo no puedo darle otro valor que una prueba total. Si aquí en esta escritura me dicen que Pedro le vendió a Juan y que Pedro pagó 50,000 pesos y que Pedro es el actual dueño, pues sí, en principio yo tengo que aceptar que eso es válido. Eso no se puede negar, eso es la cosa cierta, ¿verdad? Sin embargo, bien sabemos que esa escritura pública puede tener efectos para el público, pero no puede tener efectos interpartes, porque existe en derecho civil la llamada simulación. Yo digo vender y usted dice comprar, y usted dice haber pagado y yo digo haber recibido un determinado precio, y ante el público, ante la sociedad,